Eligió vivir y predicar entre los pobres. Desde hace años le pone el cuerpo al flagelo de la droga, la marginalidad y las villas miseria. Los que menos tienen, lo tienen a él. Hoy en Dímelo Tú, el compromiso y la valentía de José María Di Paola, el padre Pepe. Primera parte. Bienvenido José María Di Paola, el padre Pepe, más conocido de esa forma, que fue párroco de la Villa 21-24 en Barracas, que fue vicario de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y que hoy trabaja en Santiago del Estero también, ¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde estás? Se llama Campo Gallo, es una ciudad ubicada en el norte de Santiago, cerca de Monte Quemado, o sea, en el límite con el Chaco, ¿no? En la geografía es parte del Chaco santiagueño, de Campo Gallo. Y todos estos años, más de 15 años de trabajo y de elección de trabajar al servicio y para recuperar a las personas, de trabajar al servicio de los pobres, de trabajar en las villas, ¿por qué esa decisión? Yo diría que es una vocación, dentro de la vocación sacerdotal, yo siempre sentí el llamado de trabajar con los jóvenes y con los más pobres. Eran como dos puntas de la vocación importante, y estando en la villa pude como unir las dos cosas, ¿no? Y realmente me sentí muy cómodo, me sentí que era lo que Dios me pedía, y por eso tengo una vivencia de la villa que fue re positiva, ¿no? Fue muy positiva para vos y para ellos, ¿no? Sí, hoy día nos vemos y para mí es una gran familia la que visito, y cada vez que voy a la parroquia allá en la Villa 21 es como volver a mi casa, ¿no? Así que sí. ¿La extrañás? Sí, me siento bien en Santiago, muy bien, tengo una comunidad muy linda, pero no dejo de extrañar a toda la gente de la Villa 21. He vivido los momentos muy buenos junto a ellos, de todo, hemos vivido momentos difíciles, momentos lindos, así que cada vez que los visito, te digo, para mí es una alegría grande, para ellos también, así que la experiencia de las villas, y alguna vez, supongo el día de mañana me gustaría volver a trabajar en ambiente así, me ha enseñado mucho. La gente de la villa me ha enseñado mucho en cómo debe ser un sacerdote, cómo encarar el trabajo, los valores que el pueblo tiene, ¿no? Y bueno. ¿Cuáles son? Y por ejemplo, he descubierto que en la villa la solidaridad es algo que nace, que brota espontáneamente, no hay que dar tantas vueltas, el encuentro con el otro, el encuentro con Dios. Ahí las fiestas más importantes son las fiestas religiosas. La unión de América Latina, ¿no? Porque en las villas vas a encontrar los bolivianos, los paraguayos, los argentinos, y cada uno con sus fiestas religiosas, con su colorido. Entonces, en unas 40 hectáreas, a lo mejor 50 hectáreas, que puede ser la extensión de una villa, conviven varias culturas diferentes, ¿no? Entonces, son muchos los valores que estos barrios nos transmiten naturalmente. Que brotan naturalmente. O sea, sí. son mucho más los buenos que los que quizás no son tan buenos, ¿no? Sí, yo te diría que, es más, en las villas apostaría que más buenos que en otros barrios. Porque realmente uno conociendo la gente, porque creo que el gran éxito de los curas de las villas anteriores a nosotros es haber decidido ir a vivir a las villas. Entonces nosotros, al vivir dentro de la villa, podríamos conocer la villa en lo cotidiano, a levantarnos y
compartir con ellos el trabajo, la oración, las actividades, ver las dificultades que tenían. Conocer más ahí, claro. Estar más al tanto de lo que realmente se interesa. Yo creo que fue la gran decisión. Lo que se necesita, perdón. Pero fue la gran decisión fue la de aquella época de los curas, decir, no tenemos que atender la villa desde afuera, sino más bien vivir como un vecino más en la villa, ¿no? Uno de tus referentes seguramente es el padre Mujica, ¿no? Sí, para mí es el referente más importante que he tenido, que sigo teniendo, ¿no? Creo que su compromiso con los más pobres, su compromiso con la iglesia, porque realmente fue un hombre de iglesia que para mí, para mis compañeros, sigue siendo como un maestro y un líder a seguir, ¿no? ¿Qué quiere decir un hombre de iglesia? Y porque, si podríamos decir, tuvo un compromiso social muy grande, en un momento de la vida política bastante agitada, complicada, y sin embargo siempre mantuvo esa identidad como sacerdote. Uno lo ve inclusive en las pocas grabaciones que puedan quedar de esa época, lo ven a él con su palabra, con su testimonio, su manera de sentir la iglesia, su oración, lo van a encontrar siempre rezando. Es decir, eso mantiene el espíritu. No se corrió de ahí. Nunca se corrió, nunca se corrió. Nunca se corrió y marcó de alguna manera el camino desde ahí, ¿no? Exacto. Y vos decís, Pepe, que hay que tener en cuenta a los más pobres para generar políticas que los favorezcan o que los ayuden. Por ejemplo, entre comillas, urbanización, que no hay que hacer plebiscitos o preguntarle a la gente que no entiende y que no ha vivido en la villa y que no conoce, sino que hay que preguntarles a ellos. Sí, hay que escucharlos a ellos. Porque en algún momento se hablaba del tema de la urbanización. Es decir, nosotros siempre separamos como palabras. En un momento se hablaba de erradicación de las villas, que nos parecía deplorable. De hecho, los curas de esa época se enfrentaron a esa situación, tuvieron cierta imaginación, crearon cooperativas de trabajo, de vivienda. La lucharon, también lograron que la justicia, un juez se expidiera, entonces se detuvo las topadoras. Han trabajado mucho los sacerdotes de la época, era la época de la dictadura, y sin embargo los curas de las villas estuvieron ahí junto a la gente de la villa. Claro, porque es su casa. Es su casa. Y entonces la erradicación era algo malo. Después se habló de urbanización, que en el fondo era decir, bueno, aceptamos que los pobres tienen un lugar para vivir en Buenos Aires, no tienen por qué irse o esconderse detrás de una pantalla, ¿no? Porque muchas veces estaba esa idea de decir, bueno, los pobres vamos a alejarlos para que no quede fea la ciudad. Y bueno, ahí la urbanización fue una palabra que al menos aceptó, ¿no? Al pobre que tiene el derecho de vivir en la ciudad. Pero a nosotros nos pareció que con el correr del tiempo, como el Estado no hizo absolutamente nada, los que urbanizaron los terrenos que hoy ocupan las villas fueron los propios villeros, haciendo sus casas, sus calles, sus plazas, la cloaca, bueno, realmente todo. No nos ayudaron en nada. Nada. Esos 15 años que estuviste no, y antes, en Barracas y antes. Y antes, te digo, no hubo una presencia en las villas desde que se empezaron a relocalizar, que ha sido después los últimos años del gobierno militar, los primeros años de la democracia, empiezan a vivir nuevamente la gente ahí. El Estado no estuvo acompañando. Entonces, decimos, los auténticos urbanizadores fueron los villeros. Y entonces, el Estado no los acompañó. Ahora lo que tendría que hacer el Estado es acompañar, bueno, de qué manera se integra este barrio, que es tal villa, con el resto de la ciudad. Entonces, por eso hicimos un documento que hablaba de integración urbana. Integración. Integración. Pensamos que
en la villa todos estos valores que te decía son importantes reconocerlos, que muchas veces se estigmatiza a la gente de la villa, claro. Y se dicen ahí viven los chorros, los drogadictos, o sea, se vive estigmatizando la villa, cuando en realidad nosotros, al vivir ahí adentro, descubrimos tantos valores que más bien el resto de la ciudad tiene que aprender. Por eso hablamos de integración. Es al revés, claro. Exacto. ¿Cómo integrar para que unos aprendamos de otros? Unos de otros, exacto. Y para que se pueda integrar. Mira, el mejor ejemplo es que seamos uno, ¿no? Que la ciudad sea una. Mira, la gente cuando viene de distintos barrios a ayudar a la villa, tiene esa experiencia. O sea, viene gente de Palermo, de Caballito, con muchas ganas de ayudar, dan apoyo escolar, y se traban la amistad con la gente de la villa. O sea, se dan cuenta de que esos muros no existen. No existen, son muros que generamos los seres humanos y que, bueno, en ese conocimiento, que podríamos decir es un caso propio de integración, podemos poner que hay ejemplos bien concretos de cómo se puede comprender un lugar y otro y cómo pueden poner lo mejor de cada uno. Y vos decís que el Estado no estuvo, que estuvo ausente, no, estuvo ausente en todos estos años. Estuvo ausente durante muchos años. ¿Qué le recomendás al Estado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que pensás que podría ser una política pública que tenga que ver con lo social, con el acercamiento, con conocer, con escuchar, no sé? Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, por eso te digo, estamos hablando ya desde el año, podemos abarcar muchos años, pero desde el año 83, podríamos decir, cuando tomamos por suerte la democracia nuevamente, en adelante, no se tomó el tema de la villa como algo importante, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y este concepto de integración a nosotros nos parece, puede haber otras opiniones, pero a nosotros nos parece que es el que tiene que prevalecer. Creo que hay varios actores sociales que han tomado este término y le ha parecido bien. Hemos visto también trabajos que se hicieron en las villas en Brasil con este concepto de integración desde el punto de vista de la arquitectura y de lo que es cómo ligar esos barrios al resto de la ciudad. Entonces, ¿Brasil es un modelo a tomar? Algunas de las villas de Brasil tuvieron inclusive un trabajo hecho por un arquitecto argentino y que realmente son signos muy positivos de cómo integrar, al menos urbanísticamente, un ámbito como la villa con el resto de la ciudad, respetando todos los valores y todo lo que la gente ya hizo, porque algunos te dicen, y bueno... Acompañando, digamos, acompañando y mejorando lo que ya está. La gente hizo ese barrio y lo quiere. Sí. O sea, la escuela, la capilla, todo para ellos es su mundo. Sí, su vida. Su vida. Como para todos nosotros la nuestra, ¿no? Claro. En todos estos años que trabajaste, ¿sentís que las cosas dentro de la villa, la violencia, digamos, los malos, las cosas no tan buenas, mejoraron, empeoraron? Y te diría, hay una realidad que traspasa a la villa, ¿no? Claro. Que es más bien es toda la sociedad. Hay problemas que son de toda la sociedad y que la villa lo sufre de una manera especial, por ahí por ser un lugar más pobre, por ser un lugar donde es más fácil esconderse, no sé, por distintos motivos lo ha sufrido primero que el resto de la ciudad. Pero me parece que son problemas que van más allá de la villa, ¿no? Y que la villa lo sufre más en algún aspecto. Pero, o están más desvalidos. Claro, es decir, el tema de la violencia, el tema de la droga, es decir... si se arraiga de una manera más fuerte. Tiene un impacto más fuerte, pero uno lo ve, viendo la tele, en los noticieros o leyendo los diarios, uno se da cuenta que que es general, que está generalizado, que no tiene que ver con exacto, y que la villa solo con la villa. Es uno de los ámbitos en donde el país golpea más fuerte. La despenalización del consumo de drogas es un tema que vos tratás con seriedad y con conocimiento, ¿no? Porque decís que digamos, si hablamos de esa ley en la Argentina, sería hablar de alguna manera de la última página del libro, sí. Y que hay muchas páginas que hay que llenar, sí. ¿No? Que como vamos a hablar de la despenalización, eso sería lo último que tenemos que hacer, pero antes hay que trabajar sobre el tema de la droga desde otro lugar. ¿Cuáles son esas páginas? ¿Cómo las llenarías? ¿Qué cosas te parece que hay que hacer? Yo creo que hay un camino grande que la Argentina no hizo, por eso me parecía que este debate
era algo que se debe realizar después de mucho tiempo, ¿no? Primero tengo que pensar que tiene que haber una inclusión de los sectores más marginados de la sociedad. Tenemos jóvenes en nuestros barrios, unas familias que son numerosas, chicos que están en escuelas o colegios y otros que no. Eligió vivir y predicar entre los pobres. Le pone el cuerpo hace años a la problemática de la droga y de las villas miseria. Hoy, en Dímelo Tú, segunda parte de la entrevista con José María Di Paola, el Padre Pepe. La despenalización del consumo de drogas es un tema que vos tratás con seriedad y con conocimiento, ¿no? Porque decís que digamos, si hablamos de esa ley en la Argentina, sería hablar de alguna manera de la última página del libro, Sí. Y que hay otras muchas páginas que hay que llenar, Sí. ¿no? Que cómo vamos a hablar de la despenalización, eso sería lo último que tenemos que hacer, pero antes hay que trabajar sobre el tema de la droga desde otro lugar. ¿Cuáles son esas páginas? ¿Cómo las llenarías? ¿Qué cosas te parece que hay que hacer? Yo creo que hay un camino grande que la Argentina no hizo, por eso me parecía que este debate era algo que se debe realizar después de mucho tiempo, ¿no? Primero tengo que pensar que tiene que haber una inclusión de los sectores más marginados de la sociedad. Tenemos jóvenes en nuestros barrios, unas familias que son numerosas, chicos que están en escuelas o colegios y otros que no. Tenemos una población no solamente en las villas, sino también en el interior, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso, un chico que tuve que se drogaba y quería salir de la droga, viene a Campo Gallo, porque viene un paraje cerca, me pide auxilio, como no, voy al hospital, no había psicólogo, no había psiquiatra, tengo que ir a Santiago, que queda a 250 kilómetros. O sea que ya ahí hay mucho por hacer antes. Entonces, claro, y en Santiago están trabajando bien Cedronar, o sea, se está haciendo cosas, pero este trabajo de inclusión, de dar respuesta rápida a los chicos que quieran salir del problema, no estamos preparados. Tampoco está preparado, es decir, no está preparado ni lo sanitario, que podemos decir, no, estos hospitales necesitarían más recursos, más... por otro lado, en el interior, la gente recién se despierta al tema de la droga. Es decir, me están llamando a dar charlas y vos decís, acá los padres, los docentes, las autoridades mismas, están perplejos porque llegó la droga. Por primera vez, en el interior. Entonces, se despertaron hoy. Y de pronto ven por televisión que te dicen que hay que despenalizar. O sea, ¿qué concepto? Claro, no se entiende el concepto. Entonces, hay mucho... Como si este problema tan grave que acabo de descubrir, ahora se va a poder hacer la droga, cada uno se va a poder drogar como quiere, ¿no? Claro, además no se entiende. Por eso me parece que se planteó el tema, la población estaba al margen de esto, solamente pequeños grupos debatían el tema, y el interior argentino estaba afuera de esto. En Santiago del Estero creo que yo puedo hablar, la mayoría de la gente, diría el 90% más, no comprendían ni querían. No querían. No querían, pero también, por ejemplo, yo decía,
no es lo mismo un cigarrillo de marihuana en el bolsillo de un chico de clase media que de un chico de nuestros barrios. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que vos tenés un chico de clase media o clase media alta, que generalmente va a la facultad, que tiene recursos los padres, tienen distintas formas de acompañarlo, que un chico que generalmente lo toma como droga de inicio. La marihuana en nuestros barrios ha comenzado con eso el niño o el joven, y después ha terminado con drogas pesadas. Y entonces, eso es totalmente diferente, eso es lo que nosotros hemos vivido. Y es diferente porque se arraiga de una manera mucho más profunda. Exacto. Y es como una salvación, ¿no? Es tomado como una salvación, como una salida. Es que y no es una salida. Es un chico que no tiene los medios, es un chico que ha generado un mundo paralelo al que hacía, porque el mundo de él era ir a la escuela, ir al club, ir a la parroquia. De pronto cuando se empieza a drogar, deja la escuela, no va más a la parroquia, dejó el club, y empieza a generar un mundo paralelo. Entonces, la situación de la droga en los barrios marginales causa una fuerza de mal, un efecto negativo en la vida social, en la vida y en la salud de los chicos muy grande. Entonces, no se puede comparar, por ejemplo, con Portugal. Portugal ha hecho un camino antes de porque este se hablaba tema. de que Portugal despenalizó y que... Inclusive el impacto... Pero no podemos comparar Portugal con la Argentina. No, porque es un país pequeño, es un país que ha hecho algunos pasos de los que estamos hablando, inclusive del aspecto educativo. Vos si querés despenalizar, supongamos que estuviese la decisión y que estuviera bien, y que todo el mundo lo aceptara. Primero tenés que ver cómo impacta eso en los jóvenes y en los chicos. Tenés que prepararlo, tiene que haber en el ámbito educativo, en las escuelas, en la charla en municipios, tiene que haber una charla real. Vos decís que es como un debate de otro país. Claro. De un país que no es la Argentina hoy, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer el impacto que puede tener el tema de la despenalización en la población juvenil, hay que medirlo. Entonces, para eso es importante que la escuela, que, no sé, todos los ámbitos en donde hay encuentro de jóvenes, de familias, se hable este tema, ¿no? Entonces, no hubo en todo este proceso ni diálogo con los padres en general de la Argentina, ni qué le parecía a cada municipio, yo tengo el municipio de Campo Gallo, por ejemplo, en donde no se charló este tema. Entonces, pero yo lo que escuchaba era que la gente no lo quería, ni lo comprendía. Pues yo digo, mira, los que están, aunque pensamos diferente, no están a favor de que se droguen todos. Es decir, eso los que están a favor de la despenalización, claro, no están a favor de que se droguen todos. O sea, no te dicen que la droga está bien, no te dicen, claro, te están diciendo de que... De no criminalizar al adicto. No criminalizar al adicto, que eso está bien, claro, no criminalizar al adicto. Que es lo que hicimos bien. Nosotros, porque digo, si hay alguien que no criminalizó al adicto, fuimos los curas de las villas que los levantamos de la calle, le hacemos los documentos, que los llevamos al centro, que no le damos un teléfono para que llamen, sino que los acompañamos. O sea, así como nosotros, otros grupos también trabajan de esa manera. Entonces, otras ONG, otras agrupaciones, ¿no? Entonces, no criminalizar significa también incluir, ¿no? Y trabajar en eso. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con una ley no lo van a solucionar. No, ni menos de esta forma. Yo creo que si una ley que está apuntada, no sé, a muchos años y primero hubo todo un camino, bueno, por ahí podría ser. También otra cosa que se habla es de la libertad de elección del consumidor y del uso recreativo de la droga, ¿no? Que esas son... Son términos que son cuestionables, pero podríamos decir, alguno podría decir, utiliza la droga, la puede manejar, yo creo que ahí está la diferencia. Y el otro, el consumo problemático en aquellos jóvenes, que son la mayoría de los que tenemos nosotros en las villas, que realmente por su situación no pueden manejarla, más bien la droga termina manejando la vida de ellos. Entonces empiezan a lo mejor, podríamos decir que ellos también empezaron con un consumo recreativo, claro, los chicos nuestros. ¿Qué pasó? No tenían la contención que tiene un chico de clase media o de clase media alta, no son universitarios, y de pronto, bueno, pasaron de ahí a otra droga, al Paco, y están en la calle, y entonces empezaron también, si podríamos decir, con un consumo recreativo, pero pasaron inmediatamente a lo que se llama el consumo problemático.
¿Hay mucha comercialización también en las villas de droga? Como en cualquier otro lugar. Yo creo que hoy está en todos lados, porque vos fíjate que en Santiago, me están pidiendo en Santiago, y no solamente Santiago, voy a Córdoba, voy a Santa Fe, yo hablo mucho de Santiago porque es donde vivo, ¿no? Pero hoy día en todas las provincias te llaman las autoridades para decirte que está pasando algo que hasta hace poco tiempo no pasaba. Entonces, el tema de la droga como que se ha extendido en todos lados. Hay poblaciones que son más vulnerables que otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un chico, por ejemplo, que a los 14 años dejó la escuela secundaria y empieza a hacer esquina con otro grupo, nuestra escuela, por ejemplo, la Villa 21, estaba apuntada a los chicos que dejaban la escuela secundaria, esa escuela secundaria común, que cuando uno termina séptimo grado tiene 13 profesores, pero el chico no se bancó ese cambio, dejó, y bueno, es una edad muy propicia para poder caer en la droga, ¿no? Entonces, el Colegio Virgen de los Milagros de Cacupe apunta a que esos chicos, en vez de estar en la esquina, en vez de estar en la calle, puedan incluirse en el ámbito escolar. En eso nos ha apoyado mucho. Hay que darle otra alternativa, ¿no? Claro. Otra alternativa positiva. Exacto. Y una de las cosas que también ustedes trabajaron fue la de los líderes positivos, ¿no? Ese fue el trabajo, te digo, que más hicimos desde hace muchos años. Creo que desde el primer año que llegué a la villa hasta hoy se sigue haciendo. El otro día me contaban que solamente en un grupo que llamamos exploradores hay 1000 chicos con 160 jefes exploradores, que son todos adolescentes y jóvenes de la villa. Y los chicos son todos de la villa. Entonces, 160 jefes de esos 1000 chicos, ¿no? Claro, y todos como líderes. Son todos de la villa. Entonces son adolescentes y jóvenes que guían a otros chicos, que los llevan de campamento, que tienen sus reuniones. Y eso lo trabajamos. Dijimos, bueno, así como hay un líder negativo en el barrio que les puede inducir a la droga, al arma, a un camino que los puede llevar a la destrucción, un camino sin un futuro positivo, estos líderes los tienen que llevar a desarrollar las capacidades que Dios les regaló. Y bueno, creo que eso fue una de las cosas más lindas que se vivió, que se sigue viviendo, ¿no? ¿Y en Santiago del Estero lo seguís implementando? Sí. ¿Por qué te fuiste? Me fui, bueno, tenía que... De la ciudad de Buenos Aires. Me fui hacia Buenos Aires para hacer una misión en Santiago, sí. ¿No? Pero hubo ahí una amenaza, un problema... Bueno, yo tuve la amenaza hacía 2 años y bueno... ¿La amenaza de muerte? Sí. Pero bueno, me quedé igual. ¿Por qué te amenazaban? ¿Los que venden te amenazaban? No, nunca supe. O sea, es una cosa que nos sorprendió, porque nosotros nunca nos pusimos a decir... Y además no es nuestra función decir, vende, no lo hace ningún cura en la villa eso. Porque además no es la función nuestra. Nosotros tenemos bien claro que esa función es función de las fuerzas de seguridad o del Servicio de Inteligencia del Estado. Nosotros sí lo que hacemos es no criminalizar al adicto, es acompañarlo en un proceso, ofrecerle un camino de recuperación en la misma villa. Entonces, cuando hablamos de esto que pasaba en las villas hace 3 años, en el 2009, un grupo se ha sentido tocado. Pero nuestra función fue siempre la de trabajar en prevención y recuperación, ¿no? Como 2 caminos que... Está claro qué es lo que tiene que hacer el Estado, entonces. Claro. Entonces, no es muy difícil de comprender, ¿no? Es absolutamente natural. Exacto. Y la confusión partió, y creo que la amenaza... ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué pensás que no lo hace? ¿Porque no les interesa? No sé, yo te diría, es un tema me parece tan grande, ¿no? Porque uno ve, no sé, en distintos países de América, yo tuve la oportunidad de encontrarme con así líderes sociales de América, y son situaciones mundiales, no sé, que desbordan. Creo que tiene que haber políticas de Estado, sobre todo, al menos desde el punto de vista nuestro, creo que conocemos, ¿no? De prevención y de recuperación. Y reducir la oferta o la demanda, por supuesto, es un trabajo que el Estado tiene que pensarlo, ¿no? Pero, bueno, reducir la oferta y la demanda, claro, es un trabajo que el Estado tiene que pensar, pero primero hay mucho por hacer también. Sí, o las 2 cosas al mismo tiempo. Nosotros señalamos siempre que hay una responsabilidad del Estado, que es la primera y la más importante, pero como que hay una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Pero la sociedad en general
dice, no, esto lo tiene que bien, arreglar, y claro. lo tiene que arreglar el gobierno, porque no puede ser. Y nosotros en la villa creo que nos ha abierto los ojos y decir, bueno, cada institución, si trabaja como corresponde, aporta a que los chicos puedan tener una sociedad más sana. Y creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Porque decíamos, bueno, si una parroquia se conforma con dar misa nada más, no alcanza. Si una escuela se conforma con solamente pensar las horas que está en el aula del chico, no alcanza. Si un club solamente piensa en el clásico que va a tener con el otro barrio, no alcanza. O sea, cada uno tiene que salir de lo que aparentemente ya le daría la tranquilidad de decir cumplir con mi función, para pensar que tenemos que aportar algo de nuestras instituciones para que los chicos puedan crecer sanamente. ¿Así piensa un misionero? Y sí, yo creo que sí. Esa fue tu decisión de vida, ser un misionero, ¿no? Sí. Siempre estuvo en tus deseos. La verdad que sí, y creo que me gusta el ver la iglesia metida en el trabajo social, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pepe, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces por tantos chicos, por lo que estás haciendo en Santiago del Estero, por lo que hiciste en Barracas y por lo que seguirás haciendo. Y gracias por despertarnos y que podamos ver algunas cosas más profundamente. Muchas gracias a vos. Te pido que nos escribas un deseo que después se va a cumplir, porque dicen que cuando uno desea algo se cumple. Ajá. Y bueno, mi deseo es que los jóvenes de las villas además les estás dando un lugar, ¿no? Un estatus, un lugar para sentirse importantes, que son tan importantes como los chicos y los jóvenes de cualquier otro lugar. Exacto. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. Fírmalo, por favor. Puedan vivir plenamente, que los jóvenes de las villas puedan vivir plenamente. Lo pongo acá para que lo tomemos y, bueno, brindemos por eso. Bárbaro. Porque los jóvenes de la villa puedan vivir plenamente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahora te regalo una botella de vino, no sé si tomás o no tomás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un buen vino, Bodegas del Fin del Mundo, Nehuen, Patagonia, Argentina. Muchas gracias. Y anteojos de mi marca. Muchas gracias. A ver si a lo mejor te sirven y puedes usarlos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.